Hola, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos un miércoles más en nuestra sesión académica de pediatría. Mi nombre es Grecia Turrubiates, pediatra y coordinadora de este espacio. Y pues como ya saben, los primeros minutos los utilizamos para dar algunos avisos generales. El primero de ellos es que cualquier pregunta que ustedes tengan respecto a esta sesión la pueden realizar por medio del chat y al finalizar se la haremos llegar a nuestra ponente de la sesión del día de hoy. Asimismo, si desean recibir la invitación semanal a nuestras sesiones, lo pueden solicitar a este correo que aparece en pantalla. Y también recordarles que es indispensable el llenado de la encuesta de satisfacción que también compartiremos al finalizar la sesión, tanto por el código QR como por el chat, para que podamos enviarles su constancia de asistencia al día de hoy. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, les doy la más cordial bienvenida a la sesión académica de pediatría. El día de hoy concluimos nuestro bloque de lactancia materna con el tema hipogalactia real y percibida, claves para el abordaje. Es un tema que denota muchas dudas. De hecho, y en las sesiones pasadas pues tuvimos ahí algunas preguntas en el chat respecto a este tema que pues por obvias razones decidimos dejarlo para el final de la sesión. El día de hoy tenemos como invitada a la doctora Sara Ortega Alonso. Ella es médica cirujana y partera por la Universidad Autónoma de Nuevo León para posteriormente realizar su especialidad en pediatría en el programa multicéntrico de especialidades médicas del Tecnológico de Monterrey. Ella es consultora internacional en lactancia materna y BCLC y está también entrenada en manejo avanzado de anquiloglosia por la Universidad de Wolverhampton. Ella es además docente de pregrado y posgrado de pediatría en el Tecnológico de Monterrey y es profesora clínica del Hospital Zambrano Elion Tech Salud. Y por último, y no para nada menos importante, mamá de tres pequeñitos. Muchas gracias, doctora Sara, por aceptar la invitación y adelante con su presentación. Gracias, Grecia, buenos días. Voy a compartir aquí ya la pantalla. Oigan, pues les agradezco mucho la invitación. La verdad es que es un honor para mí estar aquí compartiendo con ustedes este que es uno de los temas que vemos con frecuencia en el área de lactancia y que pienso que todavía hace falta mucha información y mucha formación en materia de lactancia, sobre todo en medicina. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre hipogalactia hoy o baja producción. Primero, declaro que no tengo ningún conflicto de interés y como objetivos de la ponencia, vamos a definir el concepto de hipogalactia, la diferencia entre la hipogalactia real y la percepción de hipogalactia y el abordaje básico de la hipogalactia real que podemos incorporar en nuestro consultorio. Dentro de los temas está también las bases biológicas de la lactancia, que seguramente pues ya las hemos tocado en este mes, en ponencias anteriores, y el uso de galactogogos y la indicación de lactancia mixta. El término hipogalactia viene del griego de la raíz etimológica hipo, que significa poco, y galactos, que significa leche. Significa una producción insuficiente de leche durante el puerperio. Otra definición es una falta de capacidad de la madre para satisfacer las necesidades nutricionales de su bebé. Esto significa que tal vez sabemos que una mujer puede amamantar con un tejido eutrófico hasta 3 bebés. Sin embargo, si una mujer no puede amamantar a un bebé, se dice que puede tener una insuficiencia, una hipogalactia. Y es curioso porque cuando estaba haciendo esta ponencia, bueno, hay como definiciones que nosotros podemos encontrar, o bueno, hallazgos que podemos encontrar en un recién nacido. Pues nosotros vemos a los bebés desde que nacen y esas primeras semanas y esas primeras citas son importantes justamente para definir si la lactancia va bien o no. Entonces, cuando un bebé no está ganando peso, salud, aquí está un invitado con nosotros. Les mandamos saludos desde el puerperio. Cuando un bebé no está ganando peso, cuando no está orinando, debemos de pensar que haya una hipogalactia. Si bien la causa más común la vamos a ver más adelante, es una cuestión técnica, una cuestión del bebé, siempre tenemos que tener en mente que sea la glándula quien no esté produciendo. Esta tiene una incidencia de 1 en cada 1000 mujeres. Y les digo, en cuando estaba
leyendo sobre este tema, me encontré con una frase en un artículo de la Academia de Medicina en Lactancia que decía, mientras más atrás te vayas, más vas a avanzar en el abordaje. Y esto hace referencia a una frase de Winston Churchill. Y ahorita vamos a ver por qué. Sabemos que cuando una mujer, y estamos hablando de la mamá de nuestro paciente, está en el útero de su mamá, hay un periodo de formación en la glándula en donde hay una migración de células al tejido glandular, en donde si algo pasa en este periodo, probablemente en la edad adulta, esa mamá no vaya a tener suficiente cantidad de tejido glandular. No sabemos ahorita qué hormonas son las que forman parte de este proceso de migración. Sabemos que lo más probable es que sea un proceso genético o endocrino local. Entonces, lo que sí es que vemos en la etapa de la mamogénesis, cuando una niña entra a la etapa de la pubertad, la primera parte de la maduración de la glándula. Y esto está mediado tanto por la activación de hormonas femeninas como las hormonas reguladoras que sabemos que pues están ahí siempre, ¿verdad? Como son la insulina, el factor de crecimiento es similar a la insulina o la hormona de crecimiento. Cuando tenemos un problema hormonal, dígase síndrome de ovario poliquístico, sobrepeso, obesidad, disregulación hormonal, podemos tener un trastorno en la mamogénesis que después va a desencadenar una falta de desarrollo de la glándula. Pero no es sino hasta que una mujer está embarazada que entra por tres procesos, que son la lactogénesis uno, 2 y 3. Ahorita vamos a hablar solamente de uno y 2 durante el embarazo, en donde todas las hormonas del embarazo van a madurar de forma rápida la formación de esa glándula. Entre ellos, la progesterona, que nos da los primeros signos del embarazo como sensibilidad, hiperpigmentación de la glándula, el lactógeno placentario, que hace la formación de los ductos, y la prolactina, que aunque está en menor cantidad durante el embarazo, ya está llenando la célula alveolar de leche. Otras hormonas como la hormona tiroidea y la insulina también juegan un rol muy importante y esto es mm, súper importante recordarlo porque el hipotiroidismo, la resistencia a la insulina también pueden causar un retraso en la lactogénesis. Y la galactopoiesis, también llamada lactogénesis 3, es, es el continuo estímulo a la glándula que va a permitir la última formación de la célula galactopoyética. Y esto está directamente relacionado con el estímulo y la extracción. El estímulo local, ya sea con bebé o con un extractor, y la extracción de la leche para permitir la formación de la leche que se va a seguir formando, ¿verdad? Hasta que, bueno, ya está el proceso de involución cuando una mujer llega al destete ya se termina, como quien dice, el ciclo de la lactancia. Sabiendo eso, debemos de conocer que hay factores anatómicos que la mamá puede tener que le impidan desarrollar una glándula eutrófica o competente a lo largo de su lactancia. Y uno de ellos es la hipoplasia mamaria o la mama tuberosa, que es justamente desde la embriogénesis o mamogénesis algo pasó que no hay suficiente tejido glandular y que estructuralmente la glándula se ve diferente y se comporta diferente. El sostén de la glándula, que es la grasa y los ligamentos que la atan al músculo pectoral, van a hacer que tengan un aspecto distinto. Una característica de la mama tuberosa es justamente este surco debajo de la areola, que ese surco nos habla de una falta del tejido. Sabemos que está la areola y la glándula descansa detrás de la areola. Entonces, cuando vemos esta como caída del pezón, que es una tosis, debemos de sospechar siempre mama tuberosa. Saber que tener un pecho, digamos, grande, no significa que vamos a tener más leche. Tener más grasa simplemente te habla de una distribución del cuerpo diferente, así como hay mujeres que tienen más caderas, eh, más cintura, pues simplemente te habla, no significa que tenga órganos más grandes, huesos más grandes, sino que la distribución de la grasa y de sus músculos es diferente, ¿verdad? Entonces tenemos varios grados, del 1 al 4. Y esto nos habla justamente de la cantidad, por decir así,
de glándula que pueda haber. Y esto hay que diferenciarlo de la pseudoptosis que puede ocurrir cuando, digamos, tenemos una mamá un poquito más madura, digamos 40 años, que ya pueda tener por pérdida de colágeno un poquito de pechos caídos, por decir así, justamente asociados a la edad, no necesariamente por la glándula. Nosotros vemos en estadios más avanzados en donde hay incluso como un intento, así se dicen en las conferencias, un intento de la glándula de madurar y entonces tenemos una areola más grande, como intentando compensar la falta de la glándula y entonces tenemos este aspecto caído, separado, de hecho a veces incluso puede haber una simetría. Es común que haya hipoplasia unilateral, de hecho es más común de lo que creemos, a veces pasa desapercibido porque pues una glándula siempre es la que produce más y la otra la que produce menos, que por estadística la glándula mamaria derecha, hasta el 70% de las mujeres van a tener más tejido glandular que la izquierda. Esto es algo pues casual. Así como tenemos un pie más grande que el otro, un ojo más chico que el otro, pues también pasa en la glándula mamaria. El síndrome de Poland es una anomalía genética asociada a una agenesia del músculo pectoral. Esto hace que la glándula durante su formación no se logre insertar en el músculo y pueda haber un problema justamente para la maduración posterior de la glándula. Cuando tenemos una mujer que, digamos, por gigantomastia o por problemas posturales, tiene una reducción mamaria, la verdad es que con mucho respeto a muchos cirujanos plásticos, por más que uno intente cuidar el tejido glandular, siempre hay una afectación y es un factor negativo la reducción mamaria porque finalmente se recoloca toda la estructura de la glándula, el pezón y sí generalmente sí quitan un pedazo de glándula que posteriormente puede madurar. Sí vemos muy frecuente hipogalactia real en las cirugías de reducción mamaria que se hicieron incluso 10 años antes, ¿verdad? Cuando tenemos una resección de algún nódulo, de un tumor y que tenemos una resección de un pedazo de la glándula, ahí corremos el riesgo no solamente de retirar tejido sano, sino de romper con los circuitos que conectan a el pezón con el resto de la glándula. Y esto, pues, el antecedente de cáncer de mama, si sabemos que parte del tratamiento es la resección de una parte de la glándula, pues digamos, si solamente es una resección unilateral, podemos tener una lactancia probablemente mixta, compensando con la otra glándula, ¿verdad? Y la quemadura igual por daño físico es un factor que se asocia de forma negativa. En estudios que siguen la evolución de las mujeres con mama tuberosa, sabemos que la gran mayoría van a tener un destete prematuro. ¿Qué significa? Que antes del primer mes van a suspender la lactancia por N razones, por frustración, por peso bajo, por introducción de la fórmula, por afectaciones secundarias asociadas a la baja producción, porque sabemos que es algo muy complejo y la mujer pasa por muchas cosas durante ese primer mes que todavía que se está recuperando del parto, de la cesárea, que está encontrando su identidad como mamá, todavía le dicen, ¿sabes qué? No puedes hacer leche, pues eso es algo que es difícil, ¿verdad? Hoy sabemos que sí hay un efecto de los disruptores hormonales en el desarrollo durante el embarazo y durante la mamogénesis, que posteriormente se ha demostrado que ocasionan una hipoplasia mamaria. Así como a veces se ocasionan una pubertad precoz, a veces pueden no ocasionar una maduración normal, ¿verdad? Entre ellos, pues son los teflones, algunos plásticos, algunas sustancias que se agregan a las telas, cosméticos, y bueno, todo eso también puede afectar al bebé, pero ahorita estamos hablando específicamente de la mamá. Platicando un poquito sobre las etapas del embarazo y la lactancia. Sabemos que siempre hay un poquito como de lucha entre la prolactina y la progesterona durante el embarazo, porque si bien todas las hormonas están como formando, allanando el tejido para producir leche, pues la prolactina va a ser quien finalmente adentro de la célula alveolar vaya a estar ocasionando pues la exocitosis de la leche.
Pero la prolactina siempre va un poquito como en contra de de la progesterona. Como su nombre lo dice, la progesterona pues se dedica a mantener la gestación y la prolactina ya es un paso como un poquito más adelante. No es sino hasta el nacimiento, después de la lactogénesis, cuando hay una salida de de la placenta, que la placenta es quien está produciendo la progesterona junto con el cuerpo lúteo, pero más que nada la placenta, que hay un pico de prolactina durante esos primeros días que le da paso a la lactogénesis 2 o el famoso golpe de leche, así se llama la lactogénesis 2. Tener un golpe de leche saludable significa que alrededor del tercer al quinto día una mamá en su primera lactancia va a tener un aumento súbito en en la producción de leche. Cuando es la segunda, tercera o cuarta lactancia, eso puede ocurrir antes, dígase, estando en el hospital en el primero o segundo día. Y esto es porque este pico de prolactina va a hacer que rápidamente todos esos conductos que apenas estaban, como quien dice, vírgenes, estén ya haciendo leche y todo ese líquido que estaba en el embarazo de la mujer, extra durante, o sea, que se agregó, que tenemos alrededor de 40 o 50% más de líquido extracelular, pues se va a ir a la glándula y vamos a tener algunos detalles como congestión mamaria, como incluso puede haber fiebre justamente por como este shift rápido que hay del líquido. Y entonces sí es importante saber que la lactogénesis uno haya ido bien y lo podemos hacer con preguntas tan sencillas como ¿sentiste un cambio en la talla de tu glándula durante los primeros meses? ¿Sentiste sensibilidad, una hiperpigmentación? ¿Cambió el tamaño de de la areola? Sí, bueno, pues podemos prácticamente decir todo va bien. Oye, el golpe de leche, ¿sentiste que hubo un aumento súbito, que de no tener casi nada de sensación en el pecho, de repente ya empezaste a sentir gotitas, un poquito más tenso? Digo, aquí estoy minimizando porque la realidad es que se dice golpe de leche porque sí se siente como un golpe, ¿verdad? O sea, se siente como algo fuerte. Entonces, si queremos asegurar que al menos todo el nacimiento y toda la cuestión hormonal vaya bien en esta etapa de de la lactogénesis, porque eso va a hacer que en la tercera etapa de la lactogénesis, a través de un sistema de retroalimentación positivo, a medida que se estimula y se saca la leche, se siga produciendo. Pero si no hubo una lactogénesis 2, probablemente la lactogénesis 3 vaya a estar comprometida o se vaya a ver retrasada, ¿verdad? Y eso puede estar ocasionando que un bebé no gane peso, que un bebé se ponga un poquito amarillito por hemoconcentración, que no recupere el peso al nacimiento, que esté irritable todo el tiempo, con hambre, que no duerma. Y es un círculo vicioso en cuanto a que eso va a impactar negativamente en la mamá que amamanta. Y eso va a impactar negativamente en la producción de leche. Por eso es bien importante de forma oportuna en cada consulta solamente hacer ese check-up, ¿verdad? De cómo va la lactancia. Sabemos que durante los primeros 5 minutos se va a vaciar hasta el 80% de la cantidad de leche que va a estar en la glándula por un bebé que tenga una succión competente. Y hago énfasis en eso porque a veces un mal agarre, un bebé prematurito con poca fuerza, con peso bajo, con algo genético, pues va a estar estimulando menos la glándula. Y bueno, el pico de prolactina va a estar ocurriendo de forma recurrente con cada toma, ¿verdad? Apenas empieza el vaciamiento y va a haber un pico que si alguien que no sabe de lactancia le tomas una prolactina va a pensar que tiene un prolactinoma. Sube muchísimo la prolactina y esto es algo normal y fisiológico que es parte de la evolución, ¿verdad? Algunos factores que afectan justamente la lactogénesis van desde el tabaquismo, la retención de restos placentarios que van a hacer que pues, se siga produciendo progesterona, una anemia secundaria, un sangrado masivo, digamos, que tuvimos un desprendimiento de placenta o un parto con un desgarro y que estuvo sangrando muchísimo, pues esos son factores de riesgo que van a ocasionar un retraso, y hago énfasis en retraso porque simplemente en vez de ocurrir el golpe de leche al tercer día, ocurre al 10.º día en la lactogénesis. Sí es importante nosotros tenerlo documentado para poder prevenir pues que un bebé esté en peso bajo.
¿verdad? Algunos medicamentos que son contrarios a las hormonas de la lactancia, como descongestionantes o estrógenos. Y bueno, el estrés tóxico, que no hablamos del estrés que es, tengo una casa toda tirada y no tengo nada de comer, ¿verdad? El estrés tóxico hablamos de, ¿sabes qué? Falleció la mamá, el esposo y estoy francamente en un estado de distrés, no duermo, o sea, hablamos de algo, pues, fisiológicamente con más impacto. O una depresión postparto, sabemos que afecta tanto la producción como la calidad de la leche. Y un hipotiroidismo que no es tratado y no es identificado también puede ocasionar un retraso en la lactogénesis. Un hipotiroidismo, y detrás les digo, bien tratado y bien monitorizado, haz de cuenta que no pasó nada, para que no se vayan a asustar, eh, porque el hipotiroidismo es relativamente frecuente y en ocasiones se utiliza hormona tiroidea justamente para embarazos asistidos. Entonces, una tiroides bien tratada y bien monitorizada no debe tener ningún problema. Lo que sí, que es algo medio engañoso y que todavía falta mucha investigación al respecto, es todos los trastornos de la glucosa como la resistencia a la insulina, el ovario poliquístico, la intolerancia a los carbohidratos. Todavía no sabemos exactamente el rol de cuál o qué cantidad de hormonas afectan la lactancia, justamente porque una diabetes gestacional puede ocasionar baja producción, como puede ocasionar sobreproducción. Entonces, ¿de qué depende? Pues esto es algo que solamente nos va a mantener las antenitas paradas, ¿no? Y pasa también que digamos, tenemos una mujer que acaba de dar lactancia por 3 meses y queda embarazada y tiene una baja súbita de producción, siempre debemos de pensar mal y que tal vez podamos tener un embarazo en esta mujer lactante que esté impactando su lactancia, ¿verdad? O sea, me ha pasado ya a pacientes que el peso del bebé se estanca, un bebé exclusivamente amamantado se estanca, se desespera el bebé y es un embarazo que no sabían que tenían, ¿verdad? Y esa es la forma en la que nos podemos dar cuenta. Yo sé que todos ya están aquí desesperados, esperando cuál es la píldora mágica, pero vamos para allá, porque sí es importante conocer las causas de por qué una mujer tal vez no pueda tener suficiente leche. Y aquí hablamos de tres aspectos, y esto lo menciono en todas las pláticas de lactancia porque creo que no solamente tratamos al bebé, no solamente tratamos a la mamá, tratamos toda una dinámica. Y tenemos la cuestión de la producción, tenemos la extracción y tenemos la transferencia, que la transferencia de leche es el paso de la glándula al bebé. Y en esto podemos nosotros decir que tenemos el factor materno, la técnica de amamantar, la frecuencia del amamantamiento, así como el factor bebé. Y aquí sí pienso que vale la pena profundizar en temas que van desde factores maternos, como hoy, que estamos hablando del factor materno de hipogaláctea, como de técnica, que habló la doctora Mildred y la doctora Caro Tobar, como el factor bebé, que pienso que hace falta mucha formación en materia del aparato estomatológico, de la cuestión miofuncional, de la cuestión orofacial, de la cuestión del desarrollo de la boca, de los músculos, de todos los factores que pueden afectar el factor bebé, ¿verdad? Y esto es importante tenerlo en cuenta porque si tenemos una diada, y diada me refiero a mamá bebé, que está bien asesorada por una, digamos, consultora de lactancia, que tiene buen equipo médico como para cuidar la cuestión fisiológica, entonces nos toca ver el factor bebé porque es lo que nadie conoce durante el embarazo, ¿verdad? O sea, ¿qué está pasando con ese bebé que pueda estar comprometiendo la producción o la dinámica? Por mucho, lo más frecuente es la hipogalactia subjetiva. Pensar una mujer que no tiene leche. Y es que saben que durante el embarazo y el puerperio pasan tantas cosas en el cerebro de una mujer y las mujeres nos echamos la responsabilidad de tantas cosas que siempre pensamos que nosotros tenemos la culpa. Y esto es algo que, o sea, todos los profesionales de la salud que están ahorita tomando esta plática, que es bien importante quitarle esa responsabilidad a la mamá. No es su responsabilidad no saber. Es más, casi que a veces falta formación
durante el embarazo, falta capacitación y eso no es culpa de ellas. Oye, ¿quién te dice que tienes que saber cuál es la técnica? ¿Qué es el agarre asimétrico? ¿Qué es un agarre profundo? Muchos médicos ni saben. Porque una mujer que no está relacionada con el área de la salud lo debe de saber. Entonces, quitarle la responsabilidad a la mamá hace que se relajen y que tengan incluso más disposición a cambiar algo o a aprender algo. Pero sí sabemos que hay factores que impactan a esa mamá, ¿verdad? No saber las hacen sentir insegura. Tener tomas que sabemos que son frecuentes, que un bebé va a tener una demanda muy elevada durante los primeros semanas, meses, porque pues su velocidad de crecimiento es muy acelerada, pues eso va a hacer que estén comiendo cada hora y media, 2 horas, 3 horas día y noche, ¿verdad? Y no estamos acostumbrados a hacer guardias a por semanas. Entonces, eso va a hacer que una mujer cansada, estresada, ponle que trabaja, que tiene otros hijos, que tiene otras responsabilidades, pues impacte de forma negativa eh, en la lactancia. Y temas que pienso que pongo en la mesa para futuras sesiones son alteraciones de la succión del bebé, ya sea tensión perioral, ya sea maloclusiones dentales que hayan nacido con el bebé, problemas como la anquiloglosia, que es un tema tan debatido y tan polémico, y el uso prematuro de fórmula o biberón, que van a quitarle el derecho a esa mamá de poder darle de su leche, al menos durante esos primeros días que estamos en el hospital y que tal vez no sabemos que el calostro está muy concentrado en calorías, que es muy poca en cantidad y que nos apresuramos a darle fórmula o biberón a un bebé que apenas está desarrollando sus habilidades oromotoras, que lo primero que succiona pues debe de ser el pezón de su mamá para ir adecuando el movimiento de su lengua a la forma en la que va a interactuar con esos músculos, ¿verdad? Y entonces le damos un biberón que es probablemente no muy compatible con la lactancia, probablemente sea muy firme, o sea, los pezones no son duros, plásticos como los de como los de los biberones, y que van a afectar justamente la succión de un bebé. Es más, pueden impactar incluso en la apertura de la boca del bebé y eso ocasionar un mal agarre y eso ocasionar que la mamá tenga dolor y que se desmotive, que piense que igual no es suficiente y es un círculo vicioso, ¿verdad? Entonces sabemos que la hipogalactia real tenemos que valorar la anatomía materna, descartar enfermedades tanto previas al embarazo como durante el embarazo, como asociadas al nacimiento, como el sangrado. Una hipogalactia sentida en donde nosotros podamos ya ver la técnica de lactancia, demostrar tal vez con una técnica de Marmet, una extracción manual de calostro, y eso a veces a las mujeres, te lo juro, se les iluminan los ojos viendo de que sí tengo leche, sí tengo, pero está allí esperando a que vayan por ella, ¿verdad? Y si, digo, sabemos que muchas veces pasamos visita y tenemos mil compromisos. Si uno no se dedica a hacer eso, pues darle la posibilidad al paciente de que tenga una asesoría especializada en materia de lactancia, ¿verdad? Al menos aquí en Monterrey, que es donde estamos, y ahorita en todo México, pienso que es una tendencia de que cada vez hay más personas que se capacitan en materia de lactancia. Y hay asesoras de lactancia que pueden o no estar certificadas como IBCLC, pero que tienen muchas habilidades clínicas que han desarrollado tanto en su formación como en su propia vivencia. Entonces, que sepan que tal vez uno no es todólogo y no vamos a poder hacer todo en un mismo pase de visita, pero darles la opción de que busquen una asesoría de lactancia para poder trabajar en la técnica. Y bueno, problemas ya sea de mal agarre, frenillo corto, ansiedad materna, estrés, a veces simplemente las mujeres no quieren dar lactancia y se vale, o sea, se vale respetar la, pues lo que uno quiere, ¿verdad? Que con toda la información que tenemos y a pesar de todos los beneficios demostrados deciden no hacerlo, es un derecho de ellos, de las familias, y que tenemos que también dárselo, ¿verdad? O sea, hay pacientes que dicen, ¿sabes qué? Pues yo no quiero poner vacunas y hay médicos que dicen, pues yo no te atiendo. No podemos hacer eso en todas las etapas, en todas como las decisiones que tengamos. Si una mujer no quiere dar lactancia, hay que respetarlo, sin presión y sin juzgar. Y bueno, saber que a veces sentir que no producen suficiente leche
va a ocasionar que se use fórmula de forma indiscriminada. Eso va a ocasionar que el bebé se llene, que estimule menos al pecho y que por falta de estimulación y de extracción ocasionemos una hipogalactia real. Sabemos que esto está en nuestras manos como nosotros tratantes de estas familias, entonces muchas veces las familias y las mujeres reciben fórmulas sin saber y su lactancia va fracasando sin ellas realmente haber tomado esa decisión. Cuando todavía no sabían cómo hacerlo y decir, no, pues ya le estoy dando fórmula, ¿verdad? O sea, ya llegan frecuentemente al consultorio diciendo, si quiero hacer algo para ver si puedo recuperar la lactancia. Y la lactancia es bien noble. De entrada les digo que, claro, siempre se puede volver a recuperar, aunque a veces es más fácil empezar bien que empezar a corregir hábitos y aumentar producción con un rezago, ¿verdad? Entonces, que sepan que sí se puede recuperar siempre la producción, incluso después de haber dejado de amamantar, se puede reestimular, así como hay una inducción a la lactancia. Hay mujeres que nunca han estado embarazadas y que pueden lactar. Entonces, hay mujeres que si ya estuvieron embarazadas, pues claro que van a tener mayor posibilidad de producir leche, ¿verdad? Y el coco de todos los médicos y de muchas asesoras es el famoso frenillo corto. ¿Por qué? Porque el frenillo corto tiene muchas manifestaciones, porque tiene muchas caras, porque no todos se ven igual, no todos se comportan igual, no todos causan dolor, no todos causan baja producción, pero todos los pacientes con anquiloglosia tienen una incompetencia se tienen que arreglar. Y es como cuando uno tiene una contractura en un pie, ¿verdad? Y tienes que seguir caminando. Vas a caminar, pero vas a caminar diferente, ¿verdad? Vas a caminar apoyándote tal vez del brazo. Así son los pacientes con anquiloglosia. Tienen algo en su lengua que generalmente es genético, que va más del lado masculino, que va más del lado como, o sea, si tenemos antecedente de los papás, hermanos, pues es más probabilidad, pero siempre vamos a tener conductas compensatorias, ya sea la ampolla en los labios, ya sea una tensión perioral, ya sea incluso tensión corporal. Y bueno, este es tema para otra sesión. Una de las actualizaciones del 2019 es justamente que el frenillo no es una cuerda como antes se pensaba que simplemente se libera y ya, sino una fascia que tiene diferentes grados de involucro a nivel, pues, de la mucosa y del músculo. Entonces, que sepan que si existe la posibilidad de que ya con técnica no es nada médico de la mamá, piensen que pueda ser anquiloglosia, ¿verdad? Alguna presentación poco usual o una anquiloglosia posterior que requiere un abordaje un poquito más complejo. Llegamos ya a lo que yo sé que todo el mundo está esperando, que es el tratamiento. Cuando sabemos que ya el tratamiento de la hipogalactia no es algo hormonal, porque pues zapatero a su zapato, siempre tenemos que trabajar en equipo y si tenemos un problema hormonal, pues tenemos que trabajar al lado de un endocrinólogo, endocrinóloga, del ginecólogo para ver cuestiones relacionadas al nacimiento. Pero la domperidona o la metoclopramida son medicamentos que por mucho tiempo se han demostrado que aumentan la producción de leche. ¿Y cómo es esto? Porque tienen como efecto secundario, que en este caso se utiliza como tipo off-label, tienen como efecto secundario que aumentan la prolactina en sangre. ¿Qué dosis utilizamos de estos medicamentos? Y es por lo menos 20 miligramos cada 8 horas, que son 60 miligramos al día. A veces me ha tocado ver médicos que dicen, bueno, te voy a dar una pastillita, te voy a dar domperidona 10 miligramos al día, ¿verdad? Y pensamos que con 10 miligramos es suficiente. No, o sea, los estudios son por lo menos 60 miligramos al día. Y hay una presentación de liberación prolongada que se da una vez al día, en donde podemos tal vez tener un mayor apego al tratamiento si es una pastilla que si son dos cada 8 horas, ¿verdad? Con tantas cosas uno no sabe ni qué día es ni en qué mes estamos, entonces... Yo les recomendaría, tal vez, si están considerando dar un galactobobo, eh, ver que no tenga un problema de corazón tipo arritmia, porque estos medicamentos aumentan el QT, em, que no tengan otros problemas hormonales, porque muy seguramente no es un problema de prolactina, que veamos si no es un problema del bebé o de técnica, porque si aumentamos la prolactina, pero no sacamos la leche, esa mujer va a tener
un estancamiento de esa leche y eso puede ocasionar posteriormente una mastitis o una obstrucción de ductos. Entonces ahí estamos manejando algo así como medio a ciegas, pensando de que pues ahí te va una ayuda, ¿verdad? Y realmente no los estamos ayudando. Cuando tenemos una hipogalactia real, digamos por una hipoplasia mamaria, sí o sí tenemos que dar un galactogogo, porque esa glándula se tiene que estimular al máximo para poder, digamos, dar el 70% de las demandas del bebé. Y está bien complementar el resto con fórmula, porque finalmente si tenemos una hipoplasia mamaria, sabemos que esa mujer no va a alcanzar a amamantar 100% a ese bebé y está bien. Y tenemos que manejar esta información con la mamá con mucha cautela y mucha empatía, porque esto es como una mala noticia, ¿verdad? O sea, ella viene buscando, quiero dar pecho, y tú le dices, pues sabes que no vas a poder, ¿verdad? Entonces, esto se tiene que dar como de forma positiva, de forma optimista, sabiendo que no todas las lactancias se ven iguales, que no todas las mujeres van a tener una lactancia exclusiva, directa, y está bien. O sea, es lo que sirve más para cada familia. Y hay algunos como técnicas o maniobras, por decir así, que potencian la extracción en cada uso de extractor. Por ejemplo, la extracción de leche, cuando se hace combinado la extracción manual con un extractor, pues eso hace que tal vez saquemos el 80% de la producción de leche, ¿verdad? Porque un extractor saca alrededor del 40% de lo que hay realmente en leche, o 60, ponle si tienes una mamá muy experimentada y un extractor muy bueno, no de los portátiles de los manos libres, sino un buen motor. Y maniobras como la extracción poderosa, que son estas técnicas que se usan como para hacer pensar que en la areola hay un estímulo mayor, pueden aumentar de forma natural la prolactina. Existen ahorita otras terapias que todavía están en estudio que no están bien demostradas en lactancia, que puedan aumentar la leche, hasta, entre ellas el uso de, por ejemplo, prolactina recombinante, o sea, ya no te dan algo para estimular tu hipófisis, sino directamente la prolactina, y pues simplemente manejar la causa hormonal de base, ¿verdad? El tratamiento de la hipogalactia real se basa también en el uso de suplementadores. Y los suplementadores, por ejemplo, sabemos que es de una marca muy comercial, en donde tenemos un biberón que se cuelga a la mamá y en donde tenemos una sonda que directamente se da al pecho. Y esa sonda o sea, el bebé va a estimular directamente el pecho al mismo tiempo que va a estar comiendo a través de la sonda, ¿verdad? Este paciente muy en particular es un paciente prematurito que simplemente necesita una ayuda porque no tiene suficiente fuerza, entonces es de leche de la mamá. Pero aquí les comparto un video de una colega de confianza en donde habla Algunos justamente bebés, cuando son del, pequeños, del uso de la sonda, ¿verdad? Esto lo podemos hacer incluso con una sonda larga de 90 French. Generalmente utilizamos medidas pequeñas de 90 centímetros de 5 French. Y no voy a volver a poner. Vamos a ponerle pausa. Y se coloca directamente al pecho, ¿verdad? Esto hace que podamos tener un aumento del consumo de leche del bebé directamente al pecho, optimizando el estímulo al pezón para que esa mamá pueda seguir aumentando su producción de leche. Y bueno, ya para concluir, recordemos que o sea, en medicina tenemos un principio que se llama el principio de la parsimonia, que es lo más sencillo es lo más probable, ¿verdad? Tenemos un problema y ya estamos pensando, no, que tiene tal cirugía y tiene tales enfermedades genéticas. No, lo más probable es que no se esté sacando la leche, punto. Que eso es por mucho lo más frecuente. Entonces, ir de lo más frecuente y lo más común, y ya después pensar en lo más raro y descartar lo más grave. Una lactancia exitosa no es sinónimo de lactancia exclusiva. Y es que la lactancia mixta, cuando utilizamos leche materna y fórmula, es totalmente necesario en estos pacientes. Y es algo súper correcto y no es un fracaso, porque no lo debemos de ver así, sino es, ya, pues así es esta lactancia, ¿verdad? O sea, utilizar primero el pecho y después complementar.
eso es una buena lactancia y eso es algo que va a servir a esa familia. Y por último, y siempre la prevención va a ser la clave, o sea, saber si desde el embarazo que hay un problema, pues dirigirnos a la resolución de ese problema, ¿verdad? Si tenemos una anemia en el posparto por sangrado, saber que, por ejemplo, ahí vamos a necesitar ahora sí un empujoncito o una ayuda o algo, porque vamos a ver impactados en la lactancia. Y siempre pensar que sí. Queremos aumentar la producción de leche, pero debemos de pensar que la prioridad es alimentar a ese bebé. Entonces, no hambrear, no esperar a que bajen de peso para poder utilizar un complemento como la fórmula cuando está bien indicado. Entonces, medicar cuando sea estrictamente necesario a esa mamá, descartando cualquier otro padecimiento y suplementar o complementar al bebé para que ese bebé pueda ganar peso, ganar fuerza y por ende poder seguir estimulando a la mamá. Y bueno, quise dejar algunos minutos para preguntas. Veo aquí que me estuvieron escribiendo en el chat, pero Grecia, no sé si quieras eh, elegir las preguntas. Sí, muchas gracias por tu ponencia, doctora Sara. Y pues sí, hay bastantes preguntas, vamos a ir respondiéndolas una a una. Déjame, me voy al inicio. Bueno, pues te felicitan, que muy buena ponencia, muchas gracias, te agradecen. Nos comenta una de las doctoras que así como hay medicamentos para producir leche, si hay algo recomendable para dejar, ya que, por ejemplo, pone el ejemplo de esta paciente que dejó de lactar o de amamantar más bien desde noviembre y sigue produciendo espontáneamente, que si hay algo que ella pueda hacer o qué es lo que recomienda. Ah, sí. Buena pregunta. Sí, pues de hecho hay también antagonistas de la prolactina, que es la cabergolina, pero generalmente si esa mamá no está extrayendo esa leche, se va a reabsorber y va a involucionar. Si sigue estimulando, porque luego pasa de que, a ver, me voy a extraer a ver si sale. Ay, sí sale. Bueno, estás produciendo más leche, ¿verdad? Y estás estimulando la glándula. Pero sí, utilizamos generalmente la cabergolina, a veces utilizamos como remedios naturales. De hecho, no hablé de remedios naturales para estimular la producción, pero ahorita les comento por qué. Utilizamos el té de menta y de hierbabuena porque tienen algunos compuestos que disminuyen justamente, bueno, son contrarios a la prolactina, ¿verdad? Y, y el frío también impacta como de forma negativa a la producción de leche. Entonces, podemos con ella evaluar primero que no tenga ningún problema hormonal, ¿verdad? Porque también pasa que ahí hay problemas, problemas hormonales de base. Me ha pasado en muchas pacientes que meses después empiezan con producción de leche y son prolactinomas no diagnosticados y son algunos desórdenes ahí. Pero utilizamos la cabergolina, dosis que generalmente son dosis bajas cada tercer día hasta que ya desaparezca 100% la leche. De acuerdo, gracias, doctora. Nos preguntan también si vamos a subir las pláticas al canal de YouTube. Sí, los próximos días las estaremos subiendo. Ahorita les ponemos el link también. Ahorita estamos proyectando el código QR para, como quiera, ya también pusimos el link en el chat para que puedan accesar por cualquiera de los dos medios. La siguiente pregunta que nos hacen es, ¿cuál es el momento ideal para comenzar un galactogogo? ¿Cuánto tiempo puede durar este tratamiento y cuándo ya se debe de suspender? Qué buena pregunta, es cierto que no lo mencioné. Se puede iniciar desde el puerperio inmediato, desde los primeros días, sobre todo si hay un factor que ya hayamos diagnosticado. Por ejemplo, tenemos una mamá que tiene un hipotiroidismo que se diagnosticó hasta el tercer trimestre porque nunca se tomó los estudios. Puede ser necesario durante esos primeros días iniciar un galactogogo. Tenemos una mamá que tuvo un sangrado muy abundante y que la tuvieron que transfundir en el puerperio. Esa mamá está indicado iniciar un galactogogo. Si tenemos una mamá que, digamos, tuvo un embarazo saludable, que tuvo un parto saludable o una cesárea sin mucho problema y que en esos primeros días siente que no tiene leche, lo primero es tener una asesoría, porque hay que ver si el bebé está siendo capaz de extraer la leche
y si es la técnica, ¿verdad? Cuando no tenemos ningún factor de riesgo, lo primero es no pensar en la mamá, es pensar en técnica y en bebé, que es por mucho lo más frecuente. Te digo, la mamá siempre se va a echar la culpa. Las mamás siempre vamos a sentirnos responsables de que todo funcione y no siempre es así. Entonces, si no tenemos ningún factor de riesgo, yo diría primero una asesoría de lactancia y ya después de ahí tomar la decisión. Porque si el bebé es competente, si la técnica está correcta y no hay leche, sí está indicado un galactogogo. Y bueno, ¿cuánto tiempo? El estudio inicial en donde, bueno, ya hay muchos, la verdad, pero es por lo menos 2 semanas y de forma indefinida. En otros padecimientos, bueno, no padecimientos, en otras estrategias como la inducción a la lactancia, la domperidona se utiliza por meses. Entonces, no sientan que hay como que un mínimo o un máximo, sino el tiempo que necesiten el estímulo mayor de la prolactina. Por ejemplo, una mujer que va a empezar a trabajar y va a tener una separación de su bebé, probablemente necesite un galactogogo para mantener la producción, porque va a tener una menor extracción con el extractor y una separación del bebé que va a impactar de forma negativa en la producción. Entonces, en este caso sería recomendado utilizar un galactogogo. Digamos que empieza a trabajar al mes y medio o dos. Tristemente aquí en México tenemos bien poquito tiempo de maternidad, entonces sí hay que utilizar un galactogogo. Digamos que va a empezar a trabajar a los 6 meses. Probablemente el bebé ya esté haciendo tomas un poquito más separadas, ya inicie la alimentación complementaria y que no sea tan súper necesario un galactogogo, ¿verdad? Entonces hay que individualizar. Cada caso es único, pero sí ténganlo en la mente de que es pues por lo menos 2 semanas para poder ver el efecto óptimo y el tiempo que sea necesario, ¿verdad? Generalmente son tratamientos bien tolerados. De acuerdo, muchas gracias. Digo, ya mencionaste un poco de esto, pero vuelven a comentar si hay algún estrategia natural para aumentar la producción, que es lo que ya has dicho de la menta. Ah, sí, bueno, menta es para disminuir la producción. Ah, para disminuir. Pero de forma natural es el estímulo, ¿verdad? Sí existen y van a ver, por ejemplo, en el súper, van a ir a hacer mandado y van a ver estos test de lactancia. Existe un extracto natural de una semilla que se llama fenogreco. El fenogreco es un galactogogo natural. La lactancia sabemos que es una práctica milenaria y existen también otros compuestos de medicina ayurvédica. Están descritos en el protocolo de galactobos de la Academia de Medicina en Lactancia. ¿Qué es lo que, o sea, todos actúan al mismo nivel? Todos actúan a nivel de la estimulación de la prolactina, ¿verdad? No hay otra forma. Y el detalle del fenogreco y de otros extractos de plantas es que no está bien establecida la dosis que uno puede encontrar en estos extractos. Por ejemplo, el té que encontramos en el súper, que es el Mother's Milk, necesitaríamos una dosis más o menos de 6 tazas al día para poder realmente tener los 600 miligramos que hay en una pastilla de fenogreco. Y la dosis de fenogreco va de una pastilla cada 8 a 12 horas. Entonces, imagínate, pues te tendrías que estar tomando todo el té. Y estos té tienen otros extractos de anís, que puede ser neurotóxico, u otras cosas, ¿verdad? Que tal vez no son tan amigables con la lactancia. El fenogreco se vende en tabletas, en tiendas naturistas. Y estas medicinas pueden tener un impacto negativo en la glucosa. Entonces, mujeres probablemente que tengan resistencia a la insulina o que sean diabéticas van a tener un impacto negativo en el control de su diabetes o hormonal. Por eso no es mi primera elección. O sea, siempre nos vamos a lo que ya se ha demostrado más seguro. Pero si esa mamá se quiere tomar un tecito porque le gusta, porque lo disfruta, está bien. Sin esperar que eso sea la gran panacea y que le suba muchísimo la leche, ¿verdad? Entonces, por eso no toqué muchos temas como de la medicina natural, porque todavía no hay mucha evidencia que demuestre su seguridad o la dosis o el tiempo, así como hay en la farmacología. De acuerdo, muchas gracias. Preguntan también respecto a si hay algún comentario en cuanto a uso de probióticos para favorecer la lactancia. Me imagino que tampoco se ha comprobado.
Fíjate que para aumentar tal cual la producción no, pero sí existen algunas cepas que están en el protocolo del 2022 del manejo de mastitis que pueden proteger para la inflamación de la glándula y la congestión mamaria. Estas cepas es, por ejemplo, Lactobacillus fermentum y bueno, son varias. El Lacteol Fort es una de ellas, es una marca que podemos encontrar aquí en México. El Optilac pueden mejorar, pero siempre los probióticos son un complemento al tratamiento y lo que hacen es que pues regulan la microbiota que se está formando en el pezón y eso hasta cierta medida participan en la inflamación o desinflamación de la glándula durante el proceso de lactancia, en este caso el golpe de leche o prevención de ductos obstruidos o mastitis, que ya hoy sabemos que es como un complejo de enfermedades, ¿verdad? No son cosas aisladas. Tal cual para aumentar la producción, no, pero pues acuérdense que hay muchos prebióticos de forma natural en los espárragos, en el ajo, en la cebolla, entonces piensen más en qué pueden en variarle su alimentación a qué pueden comprar en una farmacia, porque es más saludable desde el punto de vista nutricional también, mejor utilizar prebióticos, que son alimentos. Y una última pregunta que creo que pues es una pregunta muy amplia, pero si hay alguna respuesta corta o sencilla, comentan o preguntan más bien si hay alguna recomendación de marcas en extractores de leche. Mira, tenemos las marcas que por muchos años han sido así, imagínate, o sea, las marcas de lujo, es como decir el Audi, la BMW, ¿verdad? Que son Medela y Spectra. Ya tienen muchos años en el mercado, su tecnología es muy avanzada, tienen diferentes tipos de extractores para uso ocasional, compra cualquiera, compra uno de segunda mano y cambia las partes y ya. Para uso rudo, por ejemplo, una mamá que solamente utiliza lactancia diferida, sí le recomendaría un extractor de buena calidad, o sea, uno de los grandes, ¿verdad? Un motor grande como el Spectra S1 o S2 o el Medela, el Pumping Style o el Freestyle que tiene copas. Entonces, hay ahorita muchos extractores chinos y marcas que son como nuevas, que brindan portabilidad, o sea, te lo pones el extractor debajo del brasier, pero el motor es muy pequeño. Para uso de vez en cuando está bien, no para todos los días. Me acaban de decir una pregunta que me pareció importante, la voy a responder, Grecia, si me permites, porque me parece muy valiosa. Dice, ¿en qué casos no hay incremento ponderal del bebé a pesar de la administración horaria adecuada y salida de leche aparente en cantidad suficiente de la mamá? Y esto es el abordaje del bebé que no gana peso, ¿verdad? Eh, es difícil saber cuando un bebé está prendido al pecho qué cantidad está comiendo, pero sí podemos ver que esté vaciando la glándula, tanto de forma subjetiva como el bebé con los tragos, ¿verdad? Entonces ahí, si no es factor mamá, o sea, la mamá tiene buena producción de leche, no es factor técnica porque el bebé está bien agarrado, hay que evaluar el bebé primero, que su succión sea competente, que la deglución sea adecuada, que no tenga mecanismos de compensación que te hagan pensar en una anquiloglosia, en una debilidad de la lengua, en una alteración del sistema estomatológico. Y bueno, si todo está bien, ya nos ponemos a ver el abordaje del bebé que no gana peso, ya pensando en algo metabólico, algo renal, algo intestinal, inflamación y demás. Pero bueno, esta pregunta me pareció muy importante porque sí nos vamos en partes. Factor mamá, técnica, bebé y luego ya lo específico del bebé, ¿verdad? Porque sí puede pasar que el bebé se estanca y todo va bien y tú dices, ¿qué está pasando? Pues bueno, ya nos ponemos a estudiarlo. Muchas gracias, doctora Sara, por... Doctor, Ahí está en mute, Grecia. perdón. Comentaba que muchas gracias por la ponencia, recibió muchas felicitaciones y pues bueno, gracias a todos por su asistencia. Recuerden llenar la encuesta de satisfacción para poder hacerles llegar su constancia
de participación y nos vemos el próximo miércoles con un nuevo mes. Vamos a estar abordando temas de oncología pediátrica y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias, doctora Sara. Nos Bye. vemos. Gracias. Saludos aquí desde este bebito.